Vamos a hablar un poco de las terapias celulares autólogas. Estas son las terapias del propio paciente y vamos a ver que estas terapias que a veces se piensan que son muy de avanzada y que no podemos tener acceso en el consultorio, las podemos tener al alcance del consultorio. Para los que no me conocen, yo soy la doctora Silvina Pastrana, soy directora del capítulo latinoamericano de ISCA, que es la Asociación Internacional para la Aplicación de Terapias Celulares, y la directora médica de Regen Therapy y Stem Cell Center Buenos Aires. Vamos a hablar un poquito de los fundamentos biológicos de las células madre para poder entender cómo funcionan estas terapias y para poder comprender también las charlas que siguen, que van a ir apuntadas a lo que son las terapias más avanzadas. La doctora Maritza Novas nos va a hablar de cultivos celulares y exosomas y la doctora Lapeire de su utilización en alopecia. Así que para poder hablar todos el mismo idioma y entender qué es una célula madre, vamos a dar algunos conceptos básicos de las características de una célula madre. Una célula madre tiene tres características principales. La primera es que es una célula totalmente indiferenciada y que tiene el potencial o la potencia de poder ir diferenciándose de las diferentes estirpes celulares. Y la tercera característica es la autorrenovación. Entonces, vamos a hablar un poco de la diferenciación de las células madre. Cuando se une el óvulo con el espermatozoide y se forma la mórula para luego formarse el blastocito. Si ustedes recuerdan, en biología, en embriología, el blastocito con su masa interna, la masa interna son las células madre de origen embrionario. Estas células no las utilizamos en la práctica clínica, no se utilizan para tratamientos. Primero porque hay varias cosas, hay problemas éticos y religiosos, porque sacar células de la masa interna del blastocito estaríamos sacando embriones, ¿sí? Es algo que va a ser un bebé que no va a ser más bebé. Entonces, por un lado tenemos el conflicto ético, moral, religioso, pero por otro lado también este tipo de células tiene la potencia de generar todos los estirpes celulares del embrión, con lo cual al inyectarla podemos estar ocasionando tumores como los teratomas. ¿Sí? De hecho, cuando se empezaron a utilizar las terapias celulares con células embrionarias, aparecieron estos tumores que tenían diferentes estirpes celulares, dientes, pelo, hueso y demás, un teratoma, en el sitio de punción. Entonces, este tipo de células sirve para todo lo que es estudios de laboratorio, para ver cómo algún medicamento funciona con determinada enfermedad y demás, pero no para el tratamiento en la clínica habitualmente y mucho menos en estética. A medida que este blastocito se sigue dividiendo, se van a formar las tres capas, si ustedes se acuerdan, ectodermo, endodermo, mesodermo, y de cada una de esas capas van a salir los diferentes tejidos, ¿sí? Esas son las células madres troncales y esas células van a poder diferenciarse hacia esa estirpe celular. Entonces, con lo que estamos viendo es que esta célula, que al principio fue multipotente porque podía dar todas las estructuras embrionarias y extraembrionarias, se fue diferenciándose, fue perdiendo potencia a medida que se fue diferenciando, hasta llegar a las células madre locales. Todo el tiempo, en nuestro cuerpo se mueren células y aparecen nuevas células. Los tejidos se renuevan. No es necesario que haya una lesión para que actúe la célula madre. Esos tejidos se renuevan a partir de las células madre locales. Esa célula madre solo puede puede diferenciarse hacia esa estirpe de tejido, ¿sí? Son células madres locales. Con estas células madre locales son nuestras mejores amigas, son con las que nosotros vamos a trabajar, tanto en estética como en la clínica. La intención es estimular a las células locales para los procesos de autorrenovación y de curación de los tejidos. Y la tercera característica que es fundamental es la autorrenovación. ¿Qué quiere decir? Cuando una célula se divide y se diferencia hacia una célula somática. De una sola célula se divide y se hacen dos células hijas somáticas, diferenciadas hacia esa estirpe celular. Pero la célula madre se divide de distinta manera. Cuando se divide en una célula madre igualita a ella y en otra que se va a diferenciar en esa estirpe celular. ¿Por qué hace eso? Para mantener el pool de células madre en el tejido estable. Cuando se produce una lesión, la célula madre se divide de una manera estocástica. ¿Qué quiere decir?
que algunas se dividen de esta manera hacia dos células somáticas, otras con una célula madre y una célula somática, y la que está al lado, en forma aleatoria, se divide en dos células madre igualita a la original. ¿Esto para qué es? Para reponer el pool de las células madre que se fueron diferenciando porque ha habido una lesión. Entonces estas son las tres características que tienen las células madre. Ahora bien, tenemos células madre que están derivadas de la médula ósea, ¿sí? Estas células madre son muy conocidas, son el tipo de trasplante de células que se utiliza en hematología con trasplantes de médula ósea en pacientes oncológicos. Ya está sumamente estudiado, sabemos que estas células madre en la médula ósea no solo hay células madre hematopoyéticas, sino que hay diferentes estirpes progenitores, adultos, multipotentes, y dentro de estos también hay células mesenquimales, en menos cantidad, pero que también existen. Las que nosotros utilizamos generalmente en estética y cuando queremos inmunomodular un paciente o cuando estamos tratando una enfermedad inflamatoria o cuando estamos tratando incluso el envejecimiento, que es un estado de inflamación crónica, el clásico inflammation, ¿sí? Entonces, en ese caso sí vamos a estar utilizando células madre del tejido adiposo. En el tejido adiposo encontramos estas células en mucho más cantidad en lo que es la médula ósea, que están en un estado quiescente. ¿Qué quiere decir quiescente? Un estado que está dormido. La célula no tiene ninguna información que tenga que hacer absolutamente nada. Es la diferencia con una célula madre de la médula ósea que está en constante contacto con el microambiente de la médula ósea, entonces está activa porque está viendo qué es lo que está pasando en el resto del organismo. Las células del tejido adiposo están en estado quiescente. Que esté en estado quiescente o dormido no significa senescencia, no significa que está envejecida, ¿sí? Significa que está dormida. Ahora vamos a hablar un poquito de la senescencia. Ahora, esas células mesenquimales nosotros las podemos encontrar o hacer tratamientos autólogos versus tratamientos halogénicos. ¿Qué diferencia hay entre un tratamiento autólogo y un tratamiento halogénico? Autólogo es del propio paciente. ¿Sí? Le saco células a ese propio paciente, las cuales se las puedo reintegrar en el momento, que eso son terapias en fresco, o las puedo mandar a criopreservar y cultivar, y esa ya sería un tratamiento avanzado de terapia celular con manipulación celular. Las alogenéticas son células mesenquimales de otro paciente, de otra persona, que se las vamos a infundir a nuestro paciente. Ahora, esas células mesenquimales de otro paciente, ¿de dónde se obtienen? De los laboratorios. ¿De dónde principalmente? De tejidos perinatales, principalmente del cordón umbilical, ¿sí? Ya sea sangre de cordón umbilical o tejido, gelatina de Wharton, incluso de placenta. Esas células que se criopreservan luego del nacimiento, se cultivan y se expanden a posterior, y uno puede comprar viales con células madre mesenquimales de cordón umbilical sin la necesidad de hacer ningún cross-match. ¿Por qué? Porque las células mesenquimales no expresan complejo de histocompatibilidad. Entonces no vamos a tener el problema de rechazo del injerto contra el huésped, ¿sí? Distintos son las células autólogas. Yo no le puedo sacar células autólogas al paciente, de un paciente, y dárselas a otro, porque lo que yo saco de ese paciente en realidad no es una célula madre sola, sino que es una sopa de células inflamatorias que nosotros llamamos fracción vasculoestromal. Para hacer las células halogénicas, como nosotros habíamos, como recién les había hablado, necesitamos sí ciertas condiciones de laboratorio específicas, de testeo también del producto, ¿sí? Todos los viales se testean contra virus de hepatitis B, Chagas, HIV y demás. De esto va a hablar Maritza más en profundidad, así que vamos a ir avanzando. Yo les quiero hablar más de las autólogas, que sí, para este tipo de terapias tenemos dos maneras buenas de obtenerlas. Una, teniendo un laboratorio en nuestra sala de procedimiento. ¿Puede ser agua, por favor? Sí. Donde nosotros tenemos sí que tener determinada tecnología para poder hacerlo, o simplemente hacer con métodos físicos, que ahora vamos a ver, que es la tecnología Giselle, donde nosotros compactamos
sistemas de filtración, homogenización y fotoestimulación que luego vamos a infundir en forma local a nuestros pacientes. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo de acción de las células madre? ¿Cómo funcionan? Hace mucho tiempo hablábamos en los congresos de terapias celulares, era que cuando nosotros poníamos una célula madre, esa célula se dividía y se iba a injertar en el tejido y se iba a diferenciar a ese tejido. Obviamente ahora se vio que de lo que nosotros injertamos, de lo que nosotros infundimos, muy pocas células injertan en el tejido. La mayoría se muere, menos del 10% injertan en el tejido. Lo que funciona es lo que tienen estas células, el mensaje, el contenido que tienen estas células. Las células, todas las células del cuerpo, pero estas células se comunican a través de algo que son los exosomas, de los cuales va a hablar Maritza ahora en un ratito. Esta manera de comunicación es la manera que tienen las células de llevar información hacia el resto de las células para que hagan determinada cosa. Imaginemos que tenemos un tejido, estamos en un congreso de estética, así que vamos a hablar de un tejido que está envejecido, donde hay poca cantidad de colágeno, donde tenemos poca cantidad de fibroblastos, donde tenemos poca actividad metabólica del fibroblasto. Entonces, ¿qué va a hacer la célula madre? Una vez que capta lo que está pasando en el medio, va a empezar a fabricar estos exosomas. ¿Para qué? Para estimular al fibroblasto, para que genere más colágeno, más elastina, más proteínas, para que se divida, para que haya más cantidad de fibroblastos. Algunas de ellas se van a diferenciar y van a transformarse en fibroblastos. ¿Para qué? Para generar más soporte en el tejido. Entonces, la idea es que la célula se adapta al sitio donde nosotros las infundimos y va a testear qué es lo que está pasando y va a producir estos exosomas con información específica para una célula diana. Pero además las células mesenquimales tienen una característica fundamental, que son inmunomoduladoras. ¿Esto qué quiere decir? Transforma patrones inflamatorios TH1 a TH2. Por eso son tan importantes estas células en todas las terapias que son de enfermedades autoinmunes. Además, lo que hace es inhibir la apoptosis de células que están en estado senescente. Sacan a esas células del estado de senescencia. Saca ese estado de inflamación en el tejido. Además, aporta factor de crecimiento vasculoendotelial en grandes cantidades para formar nuevos vasos. Si nosotros queremos regenerar tejido o generar nuevo tejido, tenemos que tener nuevos vasos que lleven oxígeno, que lleven nutrición, que lleven todo lo que aporte de oxígeno hacia los tejidos para poder generar el ATP necesario para la síntesis y la división de las células. Ahora, como les decía, cuando hacemos terapias autólogas tenemos estos métodos de obtención que pueden ser con mínima manipulación, utilizando sí lo que son, utilizando sí lo que son las digestiones enzimáticas, y para esto sí necesitamos hacer liposucción, necesitamos hacer una digestión enzimática con colagenasa para poder extraer las células de esta fracción vasculoestromal. Necesitamos determinada tecnología con centrífugas que tengan fuerza G, tenemos que tener fotoestimuladores para que estas células que están en estado quiescente, asociarlas junto con factores de crecimiento del plasma rico en plaquetas, que en realidad es un lisado plaquetario, y utilizar todo ese mix de células que nosotros obtenemos para uso tanto local como uso endovenoso. Esto es lo que nosotros obtenemos de un procedimiento autólogo con digestión enzimática. La liposucción, que es una liposucción que se necesitan por lo menos 60 centímetros cúbicos de grasa. Se puede utilizar como método enzimático la colagenasa, que es nuestra preferida, versus la lecitina, que también puede ser utilizada, pero la colagenasa no actúa tanto sobre la membrana de las células, con lo cual tenemos mayor viabilidad al final del procedimiento. Entonces es de elección la colagenasa. Y luego sí, con las dobles centrifugaciones vamos a obtener lo que está abajo. Lo que está abajo es el botoncito, ese rojito que ustedes ven ahí, es la fracción vasculoestromal. El método físico
nos da la posibilidad de no tener que tener toda esa tecnología en nuestro consultorio, centrífuga, campana de flujo laminar para que no se contamine la muestra, fotoestimulador aparte, un shaker y demás, y nos resume todo en una maquinita que es como esta, que es la Giselle, que pueden pasar por el stand y verla en nuestro stand, que la tenemos ahí para mostrársela. Se utilizan kits especiales donde se pasa a través de filtros, se tritura el tejido, se filtra el tejido, y esto se junta, se puede juntar con plasma rico en plaquetas o incluso se puede juntar con exosomas, y todo ese mix, que es una fracción vasculoestromal, la vamos a inyectar en forma local. La gran diferencia entre este tipo de tecnología y una digestión enzimática es que la digestión enzimática la podemos utilizar en forma endovenosa, entonces podemos tratar enfermedades sistémicas y podemos tratar también rejuvenecimiento o como método anti-aging. En cambio, en los métodos físicos, como con esta máquina, es solo para uso local. ¿En qué lo podemos utilizar? Lo podemos utilizar en alopecia, lo podemos utilizar en dolor, en traumatología, hacerlo intraarticular y obviamente en rejuvenecimiento facial. Lo que yo les decía de la fracción vasculoestromal y de la expresión del complejo de histocompatibilidad es que esta fracción vasculoestromal, esta sopa de células inflamatorias, están compuestas por diferentes estirpes celulares en diferentes cantidades y concentraciones. Esto va a depender mucho del método enzimático del cual se utilice. Cuando ustedes hacen terapias celulares con método enzimático, deben utilizar kits con colagenasas que estén protocolizadas para hacer este tipo de terapias, porque es la única manera de saber qué cantidad de células aproximadamente están poniendo y de estas cuántas son viables. Muchas veces utilizan otras colagenasas que utilizamos en estética, como el PB Serum. Intentan hacer este tipo de terapias con PB Serum, que no tienen ni las concentraciones ni el tipo de colagenasa que se requiere para hacer este tipo de tratamientos. Entonces después, cuando mandan a hacer los conteos, no obtienen buen conteo celular, con lo cual los resultados fracasan, ¿sí? Los pacientes fracasan. Entonces sí, para hacer este tipo de terapia siempre hay que utilizar kits que estén protocolizados. Otra manera de utilizar terapias celulares es con punción de médula ósea. Obviamente que lo que es estética no lo vamos a utilizar, porque inyectar médula ósea en un rostro es generarle un hematoma gigante en la cara de nuestro paciente, porque es la médula ósea que está anticoagulada, y eso, hacerle infiltración, es poner hematoma adentro de la cara, o sea que su paciente va a estar toda morada. La médula ósea no se utiliza para lo que es estética, sino más bien para lo que son o procedimientos de enfermedades sistémicas, crónico-degenerativas o osteoarticulares. Sí vamos a utilizar, como les dije, la combinación, ya sea con el método enzimático o con la Giselle, del lisado plaquetario. El lisado plaquetario no es un plasma rico en plaquetas. En el lisado plaquetario lo que nosotros hacemos es que las plaquetas se rompan todas, aparezca el trombo de fibrina, que es ese trombo, ese coágulo de fibrina que ustedes ven ahí rosadito, y se extrae ese suero, y en ese suero están liberados todos los factores de crecimiento. Entonces es un lisado plaquetario y no un plasma rico en factores en plasma rico en plaquetas. Acá no hay ninguna plaqueta, las plaquetas se han roto todas. Ahora, si ustedes se ponen en una página de internet y buscan para qué sirven las terapias celulares, van a encontrar páginas que van a decir que cura desde el acné hasta el autismo. Hay enfermedades en las cuales sí está demostrado sus beneficios y enfermedades en las que no, esperemos que sí se pueda encontrar, y hay muchas vías muchos trabajos en investigación en enfermedades degenerativas, como enfermedades maculares o enfermedades del sistema nervioso central, obviamente, como la esclerosis múltiple o el ELA. Todos queremos encontrar el tratamiento para este tipo de enfermedades, pero todo es experimental y todavía no tenemos resultados que puedan hacer que nosotros podamos llevar a nuestro paciente a este tipo de terapias. Entonces hay que ser muy cuidadosos en la elección del paciente y con lo que le prometemos al paciente. Las terapias celulares no son para todos los pacientes, pero sí hay enfermedades en las cuales ustedes no van a tener ningún problema y van a obtener siempre beneficios. La enfermedad osteoarticular es una de las enfermedades, la artrosis, que más beneficios hemos logrado en terapias celulares, con beneficios entre el 80 y el 90%.
En todo lo que es deportistas de élite con lesiones musculares o lesiones tendinosas, también excelentes resultados. Dijimos que las células madre mesenquimales tienen este efecto de inmunomodulación, en todo lo que sea enfermedades autoinmunes funciona muy bien, lupus, artritis psoriásica, artritis reumatoidea. Obviamente que los pacientes que son crónicos, que tienen enfermedades crónico-degenerativas, son pacientes que nosotros llamamos multidosis, que van a requerir muchos tratamientos, que con un solo tratamiento no va a ser suficiente y que además este tipo de pacientes nunca, jamás los sacamos de una medicina tradicional alopática. Si yo estoy tratando a un paciente por una artritis reumatoidea, no voy a dejar de darle su medicación biológica, por ejemplo. Sí, lo que voy a lograr es sacarle la cantidad de corticoides que seguramente nuestro paciente está consumiendo para hacer ese efecto inmunosupresor. Como yo estoy inmunomodulando, puedo ir quitándole ese tipo de medicación. Ahora bien, ¿cuánto tiempo me va a durar en un paciente que es crónico degenerativo y una enfermedad por brotes hacerle una terapia celular? Más de 6 meses no vamos a lograr hacer una inmunomodulación. Por eso es que le digo que estos pacientes son multidosis. Es probable que se tengan que hacer hasta 2 veces o 3 veces por año. En los pacientes EPOC, en los pacientes diabéticos, yo por lo menos he logrado que pacientes que sean insulinodependientes pasen a hipoglucemia vía oral y prevenir las complicaciones de la diabetes, ¿sí? Las vasculopatías periféricas con inyecciones en los gemelos para aumentar la vascularización distal en este tipo de pacientes y la neuropatía diabética. En el infarto agudo del miocardio también ya termino, sí. En el infarto agudo del miocardio también muy buenos resultados, pero infarto. ¿Cómo, cuándo y cuál vamos a poner? ¿Cuál va a ser? Depende de lo que nosotros vamos a tratar. En estética vamos a utilizar células mesenquimales y las posibilidades que nosotros tengamos de montar un laboratorio o no. O sea, vamos a hacer digestión enzimática o vamos a utilizar tecnología Giselle. Cuando tenemos una lesión, el mejor momento es ya, ahora, no dejar pasar. En el primer momento que nosotros tengamos a nuestro paciente es cuando nosotros tenemos que hacer el tratamiento para hacer mayor reclutamiento de células madre al sitio de la lesión. Y cómo, dependiendo de lo que voy a tratar, puedo hacer infusiones endovenosas, intraarticulares, intracardíacas, intratecales, intralesionales, intradérmicas. Algunos ejemplos de alopecia, de rejuvenecimiento facial. Estas son de fotos de la doctora Maritza. Esta es una paciente mía tratada por otro médico con HIFU, con quemadura grave, y tratamos las cicatrices por HIFU, ¿sí? Más cicatrices, y osteoarticular con un foco de necrosis avascular, y en la de al lado ven cómo tienen el núcleo de osteocondensación después de 6 meses de tratamiento y el paciente está sin dolor. Este es mi contacto. Si ustedes quieren pueden sacar fotos, me pueden escribir, pueden entrar a la página, y los invito el viernes a nuestro workshop donde vamos a estar hablando en forma más extendida acerca de estos temas. Muchas gracias.